Buenas tardes, mi nombre es Amós García Hueso, soy director general de Relaciones con los Andaluces en el Exterior de la Junta de Andalucía y les quiero dar la bienvenida a este webinar dedicado a una apasionante época importantísima de nuestra historia. La conferencia de hoy se enmarca, como saben, dentro de un ciclo general que lleva por título Andalucía hacia el mundo, historia, viajes y flamenco, que están destinadas a divulgar nuestra cultura e historia de Andalucía a toda la población andaluza que tenemos en el exterior y a aquella a quien le pueda interesar. El conferenciante de hoy, Jesús Sánchez Adalid, es una persona muy interesante y muy versátil. Es autor de novelas históricas de gran éxito, caracterizadas por su gran rigor en hechos y descripciones. Entre su obra habría que destacar títulos tan conocidos como El alma de la ciudad, Alcazaba, El mozárabe o El caballero de Alcántara, entre otros. Y a lo largo de su carrera ha cosechado diversos premios como el Fernando Lara o Alfonso X, el sabio de novela histórica. Sacerdote, juez, en definitiva, no quiero avanzar mucho más sobre su persona. Lo importante también es que nos va a trasladar al Andaluz. Vamos a revivir olores y aromas de la maravillosa Córdoba del Califato. Todo ello en torno a la vía que unió sur y norte, conocida hoy como Camino Mozárabe, título de esta conferencia. Y como decía, no quiero profundizar más. Le voy a dejar la palabra a Félix, periodista especializado en divulgación histórica y cultural, que va a actuar de moderador de esta conferencia, que espero que os guste. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Amós. Muchísimas gracias por tus palabras. Bienvenida a todas las personas que nos están viendo en esta nueva sesión de este ciclo de conferencias telemáticas o webinar. Lo primero, como siempre, dar gracias al Centro de Estudios Andaluces y a las personas que nos ayudan desde atrás, que no se ven, a que esto sea posible técnicamente en estos tiempos de incertidumbre y donde todos de una manera u otra nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Por supuesto, también las gracias a Amós y a la Dirección General de Relación con los andaluces en el exterior y a todas las casas de Andalucía que siguen estas conferencias. Agradecer su asistencia y su contribución. Y nada más, explicar, bueno, ya he perfilado un poco al invitado que tenemos hoy, un escritor extremeño, pero yo creo que ya es sobradamente conocido, ¿no?, por un gran número de novelas que sin duda están ya entre la historia de la narrativa española y en este caso concreto en el género histórico. Por explicar un poquito el funcionamiento de la sesión, ahora cuando yo acabe empezará su ponencia don Jesús Sánchez Adalid y a la conclusión habrá un turno de preguntas que por el número de personas que se conectan a estas conferencias no lo hacemos por la vía de levantar la mano, que hay un icono, ese no lo utilizamos, sino que utilizamos la vía del chat que hay a la derecha en una flechita morada. Si se le pulsa, se despliega una pantalla y ahí se puede ver el chat y ahí por escrito formulan las preguntas y al término de la conferencia se la haré yo a Jesús. Un poco más, simplemente, bueno, pues por abundar en el tema, este ciclo está dedicado a la historia de Andalucía. Escogimos varios temas de diversos periodos de la Andalucía medieval y al Andaluz, sin duda es un tema donde se pueden elegir muchísimas temáticas diferentes, pero sin duda la de los mozárabes quizás no haya sido durante mucho tiempo la más tratada, no estuvo en el centro del punto de mira dentro de todas las posibilidades que había, y Jesús sin duda ha sido un gran divulgador, ¿no?, a través de sus novelas y de sus estudios de la cultura mozárabe, que es la que hoy de verdad va a protagonizar esta sesión. Sin duda su novela El mozárabe, que es un bestseller, ya un long seller, ¿no?, que llaman, ¿no?, cuando un libro no solo es bestseller un año, sino que se reedita y se reedita y
y sigue siendo un punto de referencia, pero no solo ha sido esa novela la que él ha escrito hablando de la cultura mozárabe y en general, pues una gran parte, aunque ha escrito de muchas otras etapas históricas y otras trilogías magníficas, como la del Caballero de Alcántara, o del Cautivo, como queramos llamarla, pero sin duda, como decía, la cultura mozárabe y el rescate, ¿no?, de esa forma de vida dentro de Al-Ándalus está entre uno de los momentos cumbres de su narrativa y también de las grandes aportaciones al conocimiento de la historia del Ándalus. Nada más, simplemente agradecer la presencia de todas las personas que nos están viendo y les dejo con Jesús Sánchez Adalí. Al término, como digo, pues tendremos ese pequeño coloquio de preguntas y respuestas, pero ahora es el turno de Jesús. Jesús, muchas gracias, buenas tardes y te doy la palabra, por supuesto. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias al Centro de Estudios Andaluces, gracias a Mos, gracias Félix por esta amable presentación de mi persona. Y bueno, saludo a todos los andaluces que nos pueda estar escuchando, tanto dentro de España como en el exterior. Me imagino que muchos de ellos, pues, hará ya tiempo que no ven a sus familias y toda posibilidad de contacto, ya sea por este medio o por otro, ¿no?, con la península, con los españoles, pues siempre será muy, muy agradable. Y bueno, me han pedido que hable sobre el camino mozárabe. Y para poder hablar sobre el camino mozárabe es necesario saber en primer lugar quiénes son los mozárabes. Y es cierto que, como muy bien ha dicho Félix, que esa es una tarea a la que yo he desempeñado una parte importante de mi carrera literaria. De hecho, a la novela que yo le debo más, en fin, más fama o como queramos llamarle, o más recorrido, es a mi novela El mozárabe. Y siempre he pensado que la clave, ¿no?, de ese éxito que tuvo la novela se debe al hecho de tratar un asunto, una materia que era muy desconocida para los andaluces y muy desconocida para los españoles. ¿Quiénes son los mozárabes? En realidad se trataba de eso. Yo había leído algunas novelas que se desenvolvían en la franja cronológica de lo que llamamos las tres culturas, judíos, cristianos, musulmanes, y en todas ellas pues me parecía que había una carencia. Se planteaban esos tres mundos como tres compartimentos estancos, muy bien definidos, cada uno con sus tradiciones, con su cultura, sobre todo con su religión, pero faltaba un cuarto grupo, si es que nos faltaban más. A los cristianos siempre se los representaba como el gran movimiento reconquistador que venía desde el norte, desde Castilla, desde el Reino de León, desde Asturias. A los judíos se los situaba como ese gran pueblo que se hallaba en la diáspora ya desde tiempos del Imperio Romano, repartido por amplios territorios en el Mediterráneo y que en España pues se habían asentado, vamos, en lo que llamamos España ahora, la península ibérica, en importantes ciudades. Y el Islam pues era el pueblo que había conquistado la península ibérica a partir de un determinado momento histórico, que se había asentado y que ya había establecido una forma de vida, una cultura, una idiosincrasia muy bien definida, que aparecía en la arquitectura, en las costumbres, en la legislación, en la gastronomía, en el habla, etc. Y parece que se había olvidado aquellos pobladores originarios de la península ibérica en el momento concreto en el cual el Islam cruza el estrecho. Me refiero a la población hispano-romana y visigoda, que era la que vivía en la península ibérica en aquel momento. Estaba compuesta pues, por esos pueblos, una población originaria que había sido romanizada, grandes masas de población que habían llegado
de diversos lugares del Mediterráneo y que habían fundado ciudades, por ejemplo, la ciudad en la que yo vivo, Mérida, fundada en el año 25, en la época de Augusto, se llama Emérita Augusta, por eso. Habían sido legionarios romanos, jubilados, eméritos, que habían llegado, pues, casi generalmente de la Legión Sexta, de muchos de ellos del Oriente, del Ponto Eleusino, de Siria, y a todos pues se les había dado la posibilidad, ¿no?, de marcar las murallas de esta ciudad y de asentarse con sus familias, puesto que los romanos no podían contraer matrimonio hasta que no se jubilaban del ejército. Y toda esa población romanizada después fue invadida por otros pueblos. Y después, durante muchas décadas, siglos, pues aquello se llamó la cultura visigoda. La cultura visigoda que se hizo cristiana, que adoptó la religión de lo que había sido el Bajo Imperio Romano y que después de hecha cristiana, pues hace una especie de cultura propia, ¿no?, con la recepción de un derecho que incluía el derecho romano, lo que luego más adelante se llamará el antiguo y buen derecho, parte de ese derecho visigótico, el derecho de la Iglesia o derecho canónico. Y esto configuraba todo un mundo que tenía además una identidad muy clara, una forma de vida, una personalidad que está muy definida. Tenemos grandes personajes de aquella época, como podía ser San Isidoro de León, que más bien es San Isidoro realmente de Sevilla, junto con sus hermanos, ¿no?, con San Leandro, San Fulgencio, Santa Florentina, no solamente personajes eclesiásticos, sino la gran ciudad regia de Toledo, donde estaba asentada esa monarquía visigoda, la ciudad de Mérida, que era otra de las ciudades regias, Córdoba, Sevilla, etc. El Islam no terminó con todo eso. Se asentó en un primer momento. La invasión de la península ibérica se produce por dos cauces. Habría muchos más, suponemos, pero parece ser que los historiadores cada día nos van convenciendo más de que la cosa sucedió de esta forma. Las ciudades que se negaban a capitular después de aquella derrota de don Rodrigo, pues tenían que sufrir, ¿no?, el asedio y finalmente una capitulación que era bastante perjudicial, puesto que tenían que entregar grandes impuestos, dejando a un lado pues la violencia y el daño que se ocasionaba a la misma ciudad. Y otras ciudades porque sencillamente hacían un pacto con aquellas autoridades militares, porque primeramente son militares los que entran en la península ibérica, es el gran ejército de Rumi, que había salido de las puertas de Damasco y que había atravesado todo el norte de África, en primer lugar Egipto, después lo que llamábamos la Berberia, y después salta el estrecho y entra en la península ibérica. Pues el pacto con estas autoridades militares se llamaba la dimma, una palabra que en árabe significa precisamente eso, pacto. Al-dimma es el pacto. Este pacto conllevaba el respeto de la población, es decir, salvaba la vida y salvaba su libertad. Podían mantener su religión y podían mantener su propia jerarquía, tanto civil como eclesiástica. De manera que por decirlo de alguna forma, la infraestructura de aquella sociedad visigoda, tardo-visigoda, pues se mantiene durante los primeros momentos de la invasión islámica de la península ibérica. Y es por ello que a aquellos cristianos que se someten al Islam mediante al dimma, el pacto, se les llama dimmíes, los que pactan, los que han pactado. No solo los cristianos, sino también los musulmanes, los judíos. Es decir, a los que en el Islam serán agentes del libro, es decir, las otras dos grandes religiones monoteístas son respetadas en el Corán y se les concede un estatus propio dentro de la Umma o la comunidad islámica. Pero claro, esto conllevaba también el pago de unos impuestos, de unas tasas que estaban establecidas para poder mantener, ¿no?, esta costumbre. Esta es la población a la que con el tiempo, por la incorporación de otra palabra de raíz persa, se llamará mustaraz o mozárabes. Y después ya generalmente
los hemos conocido como mozárabes. Simplificando, pues, podemos decir el poblador de la península ibérica que, sometido al pacto con el Islam, sigue viviendo en su ciudad, sigue conservando sus tradiciones, sus jerarquías judiciales y eclesiásticas de aquella sociedad que originariamente era cristiana. Esto con el tiempo va cambiando a medida que se hace definitiva el establecimiento de una comunidad islámica, de una umma en la península ibérica, a medida que la sociedad islámica se afianza, crece, se empodera, por decirlo de alguna forma, de aquel mundo. Los cristianos van perdiendo cada vez más derechos, no se les permite montar a caballo. Las iglesias, es decir, las campanas no pueden sonar, tenían que ser campanas de madera, no se pueden hacer ostentación externa de los signos religiosos. Y esto va haciendo que muchos de aquellos cristianos, llamados dhimíes o mozárabes, se conviertan al Islam y conformarán con el tiempo la llamada población muladí. Los muladíes son, pues, los que habían sido cristianos y después se convierten al Islam. Para convertirse al Islam, todos sabemos que debían pronunciar la shahada en Mahoma y tenían también que circuncidarse los varones. Entran primeramente como una especie de periodo de prueba, dejan de pagar los impuestos y con el tiempo pues irán incorporando con plenos derechos a la sociedad islámica. Debemos tener en cuenta que la misma sociedad islámica de la península ibérica en las ciudades no configuraba una realidad homogénea. Es decir, dentro del Islam también había divisiones y divisiones importantes. Estaban aquellos árabes que habían llegado en una primera hornada, por decirlo de alguna forma, que venían con el ejército, árabes puros, por llamarles de alguna forma, que venían un poco al frente, ¿no?, de aquella sociedad nueva. Después arrastraron una gran cantidad de población, donde venían yemenitas, gentes del norte de África, bereberes. Cada una de estas comunidades se va asentando en territorios separados y va organizando su vida a su manera, conservando además los nombres, en el caso, por ejemplo, de los bereberes de las tribus o cábilas de procedencia, algunas de las cuales conservamos todavía incluso sus nombres y hay escritos y crónicas que nos hablan de ella. El mozárabe que conserva el cristianismo y que sigue viviendo en una sociedad cristiana muy parecida todavía a la que había sido la sociedad tardo-visigoda, pues vive en determinados momentos en paz y en otros pues no con tanta paz. Un poco incordiado y a veces pues teniendo que soportar la presión de una cultura dominante que cada vez con más fuerza les van imponiendo pues más obligaciones, más impuestos y que quieren llevarles, ¿no?, a que a través de esa presión pues puedan llegar en un determinado momento a convertirse. Sin embargo, las comunidades de mozárabes importantes, grandes, muy bien organizadas, estructuradas, pues hay un determinado periodo, sobre todo a lo largo del siglo X, en el que son perfectamente reconocibles. Incluso tenemos los nombres de sus jerarcas, los nombres de los obispos, arzobispos, aparecen en los concilios particulares, aparecen en documentos que se encuentran en los archivos de Roma, aparecen cartas y nos hablan de ello las crónicas. Y Hayán, en sus abundantes y exhaustivos escritos, nos habla, ¿no?, de estos mozárabes que además eran políglotas, porque los obispos o la jerarquía de la Iglesia aprendían por fuerza 4 lenguas. La primera era el latín, que era la lengua de la Iglesia, y la lengua que había tenido la sociedad hasta aquel momento, un latín culto que se conserva, que sería idéntico al que en su momento usaba en sus escritos Isidoro de Sevilla. Pero conocían también el griego porque la liturgia, la antigua liturgia, la liturgia hispana o visigoda, pues usaba, ¿no?, las fórmulas de la liturgia de San Juan Crisóstomo de la antigüedad. Todavía hoy lo que se ha conservado de la liturgia mozárabe, que es mucho,
y que se sigue además empleando, puesto que desde la época del cardenal Cisneros la Iglesia española puede celebrar con determinadas condiciones y en determinados lugares la liturgia mozárabe, pues utilizan palabras como agios, que es una palabra griega que significa santo, etcétera. Las fórmulas de la paz, etcétera, son también con la forma de aquella antigua liturgia. Después aquellos jerarcas pues hablaban también el árabe, era obligado, puesto que estaban sometidos a una sociedad superior y a una jerarquía superior que era la islámica. Y la lengua árabe pues era obligado conocerla para conocer esas leyes que estaban por encima, para poder desenvolverse en la vida, un contrato, una compraventa, relaciones, cartas, relaciones institucionales, etcétera. Y por último hablaban la lengua vernácula, la lengua rústica, que se hablaba en casa. Esta lengua es reconocible más adelante, ¿no? en algunos cantos que han llegado hasta nuestros días. Y que lógicamente está en el sustrato de lo que después serán las diversas hablas, lenguas de la península ibérica, donde por supuesto incluimos el catalán, el valenciano, el portugués, el galaico, el astur, etcétera, ¿no? Con cada una con sus giros, sus derivaciones, en fin. Los mozárabes durante el siglo X vivían de una forma muy peculiar. Hay algunos momentos en los cuales tienen cierto protagonismo, sobre todo cuando se establecen relaciones diplomáticas entre el califato, que en esta época Abderramán III había declarado como independiente de Damasco, el califato de Córdoba, y necesitaba entablar relaciones con los poderes más importantes de aquel tiempo, ¿no? Cuales estaban unos en Oriente, que era Bizancio, el Imperio Romano de Oriente, y otros pues estaban al norte, en lo que era lo que había sido el Imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio, que en aquella época estaría gobernado por los llamados otones, por el emperador Otón. Se conservan documentos, gracias a Dios, ¿no?, que nos hablan de esas relaciones. Por ejemplo, la visita que hizo el abad de Gorce a Córdoba para entrevistarse con el califa en nombre del emperador Otón, y en la cual hicieron de intérpretes los obispos de Córdoba, el nombre de un Asbaq Abennabil que aparece en mi novela El mozárabe. Esto nos habla de que los califas tenían como consejeros también a los obispos, puesto que estaban al frente de un importante núcleo de población, que era la población cristiana, igual que tuvieron también consejeros judíos, el célebre Hardai Ben Saprut, judío, que fue médico del califa Abderramán III y que también fue su consejero. Y entraban y salían en Medina Zahara y asistían a las grandes recepciones de palacio, por ejemplo, cuando vino el rey Ordoño, enviado por la reina Tota, que era pariente del califa, pues ahí estuvieron también los obispos haciendo de intérpretes y recibiendo al rey que venía con su séquito. Y en la época de Alaquén II, el gran califa culto, bibliófilo, que hizo aquella maravillosa biblioteca en Medina Zahara, de la que se dice que tenía más de, no sabemos si 4.000 o 40.000 ejemplares, no nos ponemos de acuerdo. Y en esta biblioteca, que había muchos volúmenes que estaban escritos en latín y en griego, pues también le ayudaban los obispos y monjes y personajes cultos. La ciudad de Córdoba seguía teniendo todavía una presencia monacal importante. Estaba en las ermitas que se hallaban cerca de Córdoba, en las sierras, en la propia ciudad y en muchos otros lados. En muchas otras ciudades y parajes del califato había desiertos eremíticos, monasterios, cenobios, en los cuales vivían muchos monjes y de los cuales conservamos los nombres. Por ejemplo, el gran monasterio de Cubillanas, donde enseñó el abad Renovato, que era donde iban a estudiar muchos monjes en aquella época. ¿Cuál es la relación del camino mozárabe? Volviendo otra vez al título de la conferencia que se me pide, con los mozárabes. ¿Por qué hablamos de un camino mozárabe?
Bueno, esto a mí me lo han preguntado muchas veces y yo siempre lo mismo en honor a la verdad. No hay un camino mozárabe propiamente dicho. Existe un camino de Santiago. El camino de Santiago, que es muy conocido en ese gran camino del norte que actúa como el llamado camino franco o el camino francés, o actúa como una gran arteria de comunicación con Europa y, bueno, del cual tenemos mucho conocimiento, sobre todo a través del Codex Calixtino y de las referencias que hacen personajes de la época. Este es el que después se ha tomado el todo por la parte y el que se ha llamado Camino de Santiago como peregrinos, es decir, cada camino se configura desde la procedencia de los peregrinos hacia la ciudad de Santiago de Compostela. Por lo tanto, se podría hablar de un camino cordobés, de un camino sevillano, de un camino valenciano, de un camino portugués, etcétera, etcétera. Los peregrinos se ponían en marcha, atravesaban territorios y iban siguiendo pues, los caminos de otros ido de una forma oral seguramente, habían ido configurando y diciendo después a sus vecinos, a sus hijos, a sus conocidos, por dónde habían ido, y estos al final guardaban en la memoria las ciudades que debían atravesar, dónde se encontraban los puentes, los lugares que eran más peligrosos, las sierras que eran más escarpadas. Todo esto, pues, con el tiempo, pues, haría una red importante de caminos que partían de Al-Ándalus y que iban hacia Santiago de Compostela. ¿Por qué le hemos llamado, pues, mozárabe? Pues le hemos llamado mozárabe porque los peregrinos que transitaban por ese camino eran mozárabes. Mozárabe, por lo tanto, digamos que es el género, ¿no?, que aglutina muchos caminos que tienen su procedencia en las ciudades y territorios de Al-Ándalus. Y la denominación, pues, es relativamente reciente. En realidad, en justicia deberíamos hablar del Camino de Santiago de una manera genérica, pero para poder identificar a los diversos caminos que parten de ciudades que durante siglos pertenecieron al califato o al Islam, luego más adelante también a los reinos de Taifa, pues hemos hablado de los caminos mozárabes o el camino mozárabe. Es cierto que tenemos ciertas nociones de aquellos peregrinos. Bueno, hay una tradición muy antigua que nos habla incluso de la peregrinación del propio San Francisco, Francisco de Asís, a través de ese camino. Los franciscanos conservan la tradición en la catedral de Ciudad Rodrigo, por ejemplo, que saben que está en el límite con Portugal y estaba en el mismo camino, lo que después hemos llamado Camino Mozárabe. Hay una referencia gráfica clara, escultórica, de la presencia de San Francisco. Y después en el propio Santiago de Compostela, el antiguo convento de San Francisco Pinario, que es donde después tuvo el seminario, pues es al lado está el convento antiguo que fundarían los discípulos de Francisco en una época bastante antigua, realmente cercana a la vida de San Francisco de Asís. Podríamos tener muchas más noticias, pero lo que nos ha llegado de Al-Ándalus sobre todo es a través de los cronistas musulmanes, y los cronistas andalusíes o musulmanes nos hablan sobre todo del punto de vista de la comunidad islámica, de la Umma. Entonces, aunque hacen referencias y bastantes referencias a los cristianos de su época y sobre todo a los personajes eminentes, pero digamos que no hay una referencia costumbrista a cómo era la vida de los cristianos en aquel tiempo. Todo esto lo podemos extraer pues, a través de una ardua investigación, como se viene haciendo desde hace años por parte de los arqueólogos, de los historiadores, de los vestigios que nos ha quedado aquella cultura.
los cuales se encuentran en cementerios, sepulturas, en las iglesias. Tenemos todavía una importante colección arquitectónica, ¿no?, de muchas iglesias, monasterios, templos que sirvieron a los mozárabes, ¿no?, para la liturgia y que han llegado hasta nuestros días, y muchos de ellos se encuentran en pie. Nos ha quedado el tesoro, el gran tesoro, que es la llamada liturgia hispana o hispano-mozárabe, esta liturgia que está viva, que se conserva hasta nuestros días, que se sigue, por ejemplo, en Córdoba. Ha habido un empeño por parte de los obispos en que la liturgia se conservara, que no se olvidara, que se siga celebrando la tradición mozárabe. Y por supuesto en Toledo, que es de donde es el lugar donde se conservó, y a través de Toledo pues ha llegado a nuestros días. Los esfuerzos no han sido pocos. Hace 2 años se celebraba en Córdoba el primer gran congreso de la cultura mozárabe. Reunió a investigadores de todo el mundo, vinieron incluso representantes de algunas iglesias cristianas que están localizadas en territorios que hoy son mayoritariamente musulmanes, como por ejemplo los armenios en Oriente, que están rodeados de territorio musulmán, o los grandes barrios de armenios que están en Jerusalén. Los coptos pueden ser los más parecidos a la cultura mozárabe, puesto que son los cristianos que permanecieron en los territorios de lo que había sido el Imperio Romano en Egipto. Es una comunidad nada desdechable, puesto que constituyen algo más del 15% de la población de los egipcios, es decir, más de una persona de cada 10 habitante de Egipto es cristiano de origen, y por lo tanto se le llama copto y es descendiente de aquellas antiguas tradiciones. También en lo que fue el gran imperio otomano, en algunas islas del mar de Marmara, como la isla de Bucú de allá, está una comunidad importante de cristianos que vivieron sometidos al imperio otomano, y cuyas costumbres y cuya vida pues puede ser ciertamente, ¿no?, asimilable, o por lo menos nos puede dar una idea de lo que pudo ser la vida de la comunidad mozárabe en la península ibérica. Todo esto lo vamos reconstruyendo a través de los cantos, a través de la literatura, a través de los cronistas, a través de los encuentros, a través de la historiografía, y las actas de este gran congreso, que son muy elocuentes, muy exhaustivas, muy bien hechas, muy elaboradas, ¿no?, pues les pueden dar una idea a los estudiosos de lo que fue la vida de los mozárabes. Aparte de eso, pues se han escrito ya numerosos libros. Tenemos un clásico, que es quizá lo más antiguo y lo más detallado que tenemos de vida mozárabe en un primer momento, que es el gran libro de la vida de los mozárabes en la península ibérica, de Simonet, y después, pues, don Claudio Sánchez Albornoz puso también bastante interés en un momento en el cual parece que se iba a olvidar, ¿no?, la existencia. Por desgracia, quienes hemos estudiado humanidades, o cuando hemos estudiado la enseñanza media, pues hemos conocido el mundo romano, algo del mundo visigodo, la Reconquista, la presencia del Islam en la península ibérica, pero se nos ha hablado muy poco de esta realidad. Y no es desdeñable en absoluto, puesto que estamos absolutamente convencidos de que la lengua que hablamos, la que nos configura, la que nos define, tiene su origen en aquellas comunidades. Hay una pregunta: ¿qué sucedió con los mozárabes? Es una pregunta que nos hacemos constantemente y que solamente podemos responder con hipótesis. Tal vez cuando se producen las 2 grandes invasiones que vienen desde África, almohades y almorávides, que fueron muy violentas y además venían teñidas, ¿no?, de fanatismo, pues terminaron con aquellas comunidades. Muchas de ellas fueron sencillamente aniquiladas,
y otras pues tuvieron que huir hacia el norte. Hay bastantes vestigios en Acra, en Galicia, donde se encuentran lápidas, estelas, incluso el gran monasterio de Santo Esteban de Rivilla. Hay un claustro llamado de los obispos, enterramiento de algunos obispos mozárabes en aquel claustro, ¿no? Lo que debió de ser un cementerio, una necrópolis. Y después, pues, sucedió algo triste, y es el hecho de que la Reconquista, al encontrar algunas de estas comunidades en los territorios islámicos, pues identificaban quizá a los mozárabes con el pueblo que estaba en aquel. Sorprendía que hubiera allí unos cristianos que rezaban en árabe, que vestían a la manera de los musulmanes, que tenían muchas costumbres parecidas a ellos. Y esto hizo que finalmente las comunidades mozárabes pues, se diluyeran dentro de la gran masa reconquistadora y repobladora al final de la Reconquista. Esto no impidió que se conservara la liturgia y que las comunidades, por ejemplo, de Toledo, pues hayan tenido una tradición muy clara, ¿no? Muy identitaria de sus templos y su forma de celebrar la liturgia. Yo diría finalmente que el mozárabe somos nosotros, somos todos, ¿no? Los pueblos que han ido formando parte de la península ibérica, las culturas que han vivido en ella, independientemente de los grandes conflictos que los ha habido, algunos muy sangrientos, ¿no? Pero es lo que configura la realidad de nuestro origen, nuestra identidad, y todos han ido dejando su huella en nosotros, es decir, que ahí estamos también todos, ¿no? Por lo tanto, la cultura hispana no puede olvidarse de los mozárabes, y mucho menos la cultura andaluza. El año pasado se concluyó la realización de un gran documental que lo hizo la productora Vulcan, que trabaja para Canal Historia y Discovery Channel, un documental sobre los mozárabes, que es el primero que se ha hecho, con un carácter genérico, dedicado exclusivamente a los mozárabes. Una obra muy bien hecha, que además ha comprado Televisión Española y que será emitido en breve. Y será una gran oportunidad para que los españoles, los andaluces, pues podamos conocer esa cultura en un resumen de 50 minutos muy bien establecido, donde aparecen además los puntos de la cultura mozárabe más reconocible de la península ibérica. El documental se llama Mozárabes de Córdoba, porque habla sobre todo de la comunidad mozárabe de Córdoba, que ya de por sí sola da mucho para escribir y para hablar. Y esto es lo que quería contarles. Me pongo a su disposición a partir de este momento, pues si alguien me quiere hacer alguna pregunta, porque estoy exactamente en el límite que me han establecido para ese momento. Buenas tardes de nuevo. Queda abierto el chat al que se puede acceder por la pestañita morada que hay a la derecha, abajo de la pantalla. Ahí entrando, pues se pueden ya hacer las preguntas que consideren oportunas. Para abrir el juego, pues te hago una pregunta a Jesús. Muy a menudo se habla de la convivencia entre las tres culturas. De hecho, cada vez, bueno, en las últimas décadas se ha hablado mucho, en cierto sentido, por la propia confrontación que a veces hay entre sociedades que a veces se unen, ¿no? con religiones, ¿no? O se quieren unir. ¿Hasta qué punto se puede acotar qué convivencia hubo entre las tres culturas, y en este caso con la cultura mozárabe? ¿Fue, digamos, más o menos continua, muy irregular? ¿Cómo fue esa convivencia y esa tolerancia, ¿no? Que es la palabra que generalmente se utiliza, ¿no? Pues en algunos lugares, y sobre todo en un primer momento, hubo una tolerancia absoluta, como sucedió en Murcia. En Murcia se estableció una comunidad mozárabe que había sido un importante territorio visigodo, que se le llamó después Todmir, por Teodomiro, que era el gobernante visigodo de aquellos territorios. Este hizo un pacto con el emir, porque en aquel caso era todavía el emir, ¿no? Hizo un pacto para poder conservar
incluso su jurisdicción, no está sometido al Islam. Ahí la convivencia fue plena y me imagino que habría relaciones diplomáticas, comerciales, etc. Después, dentro de las ciudades, pues se establecieron los barrios, igual que sucede hoy en lugares como Jerusalén, donde existen diversas comunidades, judíos, cristianos, antes he hablado de los armenios y musulmanes. Y cada uno vivía en sus barrios y tendría sus propios mercados, sus cementerios, sus lugares de culto. Sabemos que existieron pocos matrimonios mixtos. Es verdad que al nivel más alto de la sociedad, en la realeza, sí había matrimonio. De hecho, todas las esposas de los emires primero y después de los califas son cristianas. Y luego, ¿cómo sería el día a día? Pues es difícil decir que una convivencia plena. Hay algunos momentos que parece que sí. Yo me he aventurado en mis novelas a recrear la vida durante el último periodo del reinado de Abderramán III y durante todo el reinado de Alaquén II. Ahí parece ser que es el momento definitivo, ¿no?, de paz y el más esplendoroso de la cultura mozárabe, cuando se hacen aquellas preciosidades de libros miniados en los monasterios, como los beatos, en los que se copian, en los que los obispos son consejeros de los califas. Y después hay momentos dramáticos. La persecución de los mozárabes de Córdoba es terrible. Ahí murieron muchas personas simplemente por mantener su fe cristiana y por hacer ostentación de ella. Ahí mueren muchos que son los santos mozárabes o santos mártires de Córdoba. Y después, con el tiempo, pues vamos teniendo cada vez menos noticias. Pero a mí me gusta pensar que pudo haber un momento en el que hubo esa convivencia, ¿no? La historia es larga, se estira en el tiempo y el tiempo da un poco para todo. Entonces, no es bueno verlo todo desde un punto de vista negativo y a veces necesitamos también, ¿no?, creer en las utopías, y es posible que durante un tiempo pues estas comunidades vivieran en paz. Nos pregunta, bueno, Ángel Fernández nos dice que me ha gustado mucho la conferencia, Jesús, eres todo un maestro. Y Rocío nos pregunta que qué hechos solían romper esa convivencia pacífica, dónde estaban, digamos, los puntos de fricción. ¿Era solo religioso o también eran cuestiones de poder o qué tipo de causa había para que la fricción diese lugar a ciertos enfrentamientos? Sí, hay momentos que son bastante reconocibles en la historia. Por ejemplo, cuando existían conflictos con los reinos cristianos del norte, conflictos sangrientos como pudo ser la batalla de Simancas, la batalla de Alarco, etc. En esos momentos parece ser que la población se enardecía y si no eran unas persecuciones institucionalizadas y organizadas por la jerarquía islámica, sí es verdad que la población a veces asaltaba los barrios de los mozárabes. Hay un momento del que he hablado antes, que es quizá el más grave y el más conocido, el del que tenemos más datos, que es cuando los mozárabes de Córdoba empiezan, ¿no?, a proclamar su fe, a manifestar su fe, empiezan a hacer catequesis pública y pues las autoridades inmediatamente los reprimen. Y de la reprensión pues surgen muchas muertes. O sea, mueren muchos cristianos en aquella época. Y luego, pues a medida que va avanzando la Reconquista, yo creo que los ánimos se van caldeando con el tiempo. Cuando ya parece en algunas zonas que está un poco todo perdido, pues a lo mejor las iras, los deseos de venganza sobre la población. Pero bueno, esto lo hemos tenido ayer mismo en Damasco. Todos hemos sido testigos de la tristísima realidad que han sufrido los cristianos de Damasco, los cristianos de Siria y en muchos lugares de Oriente en esos conflictos que se han vivido y que se están viviendo todavía, ¿eh? Como ha habido destrucción, muerte, saqueos, desolación, violaciones, como los pobres
al final la gente más sencilla, más humilde, es la que ha tenido que sufrir todo esto. Nos pregunta Ángel que qué influencia y qué rastro dejaron los mozárabes y su cultura en nuestra vida cotidiana actual, en nuestras costumbres y en nuestro patrimonio histórico-artístico, especialmente se refiere a Andalucía. Yo creo que la hermosura, es muy oriental. Yo creo que todo esto permeabilizó de tal forma, impregnó, digamos mejor, impregnó de tal forma la fe, la forma de entender la fe y sobre todo el culto público, que está en la misma raíz de la forma de celebrar la religión en el sur de España. Esto solamente lo entiende el que lo vive. Es un fervor diferente, embriagador, lejos quizás del intimismo que puede tener una Semana Santa de Zamora o de León, la forma de expresarse y el amor hacia determinadas ropas, hacia el hilo de oro, las velas, el olor del incienso, todo esto es muy mozárabe, porque pertenecía a la antigua liturgia que nos había llegado de Oriente. No olvidemos que el cristianismo vino de Oriente y arrastró consigo esa forma de entender el mundo y que pervive en Andalucía, gracias a Dios. Y esto el barroco lo supo reinterpretar y le dio forma de otra manera. Tenemos un escrito que se conserva en la Cancillería del emperador en germano, en el cual se describe por un viajero la celebración del rito mozárabe. Y habla de eso, ¿no? del incienso, de las hierbas aromáticas esparcidas por el suelo, eso que hemos vivido en el Corpus, arrojar a los pies las juncias, la albahaca, el romero, pues todo eso se hacía en el siglo X y nos lo cuentan los viajeros, ¿no? Cómo se entraba en aquellas iglesias suntuosas, extremadamente decoradas, pintadas, llenas de elementos ornamentales, los altares adornados con flores, frutas, velas, el humo de los sahumerios. Pues yo creo que todo esto pervive, ¿no? En la forma de celebrar de los andaluces. Esto que nos gusta tanto a la gente del sur es muy mozárabe. Muchas gracias, Jesús. Nos pregunta también Daniel Romero, que quería preguntarle por Bobastro, que si fue un rebusto mozárabe enfrentado a Derramán III o cuál fue la realidad del asunto de Bobastro. Bueno, es difícil hacerse una idea muy precisa de esto, porque lo que suele pasar con todas estas cosas finalmente se han teñido de mucha fantasía y de leyenda, entonces hay un poco de todo. Es verdad que hay algunos personajes, como Ihud, por ejemplo, que durante un tiempo los hemos considerado buladíes, después no sabíamos exactamente si eran mozárabes. Ha habido rebeldes que en algunos momentos se opusieron al califato y que sus vidas terminaron de una forma trágica. Sucedió también en la ciudad de Mérida. En mi novela Alcazaba, quien la haya leído sabe que se cuenta la historia de la gran rebelión de los mozárabes de Mérida contra el emir, era emir en aquella época, Abderramán II, en la cual al final pues terminó también de una forma terrible, ¿no? Con la destrucción total de la ciudad de Mérida, que es muy reconocible por parte de los arqueólogos en una serie de estratos donde aparecen los incendios y la destrucción de la ciudad. Abderramán II la destruyó y en su lugar construyó la Alcazaba, que para mí es uno de los grandes monumentos islámicos militares de Occidente, ¿no? La gran fortaleza de Mérida. Mérida casi la identifican los viajeros y generalmente la identificamos con el mundo romano, pero Mérida tiene muchos vestigios islámicos y esa Alcazaba es netamente islámica. El viajero que la visite se va a encontrar con un aljibe fantástico, subterráneo, lleno además de agua, que está ornamentado todavía con las piedras, alabastros, visigodos, que conformaban lo que pudo haber sido otra fortaleza precedente.
Y bueno, hubo más revueltas, hubo otra revuelta también importante en Toledo, en la cual padeció una gran parte de la nobleza, tanto muradí como mozárabe, como dentro de los propios. Y lo que va sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Es, es un tema que yo he leído siempre como un poco de pasada, al que no le he dedicado demasiado tiempo, y por eso tristemente no puedo hablar demasiado de él, ¿no? Pero por el conocimiento que tengo y por las conversaciones que he mantenido al respecto es que hay mucho de leyenda también encima. Nos acaba de preguntar Alicia que si podría usted comentar algo sobre la vida cotidiana de las mujeres mozárabes, que si se sabe cómo era su vida cotidiana o su día a día en aquel contexto histórico. Disculpe. Pues no sabemos mucho, pero podemos pensar que si bien en un primer momento la vida de la mujer no sería muy diferente a la que había sido de una mujer visigoda, de una mujer cristiana visigoda, que vivía dentro de la familia ocupando el lugar que le correspondía a la mujer como madre de hijos, como trabajadora dentro del hogar, etcétera, como son todas las culturas mediterráneas. Pero después, al afianzarse la cultura islámica, la mujer queda todavía más relegada al interior de la vivienda. Esto es muy propio de esta cultura, como bien sabemos, y no diferiría mucho, puesto que había unas leyes generales de la UMA, unas leyes generales que impone el Corán, que no se podían extralimitar ni por cristianos, ni por judíos, ni por musulmanes. Me preguntan también que cuál fue el detonante para que, o cómo nació tu idea del primer libro que le dedica el mozárabe, de dónde nace, si nace más de Almanzor o si nace más de Aguamir, ¿no? Del obispo. ¿Cómo nació aquella novela? Pues nace más de Aguamir. O sea, mi deseo, de hecho la novela no en vano se llama El mozárabe, se podría haber llamado Almanzor o de cualquier otra forma, pero se llama El mozárabe porque a mí me interesaba el contar, ponerle cara a un mozárabe español. Después el personaje de Aguamir, Almanzor, es tan grande, es tan poderoso, está tan lleno de matices, es un personaje tan intenso que tenía que adquirir protagonismo finalmente en la novela. Entonces, cierto es, no lo voy a negar, que es la novela del mozárabe y de Aguamir Almanzor, pero yo creo que la originalidad de Almanzor, se han escrito muchas novelas, muchos escritos, pero yo creo que la originalidad de mi novela El mozárabe fue que es la primera que trata de los mozárabes de la península ibérica, en este caso de los mozárabes de Córdoba. Vamos acabando ya hemos cerrado el chat. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado. Nos preguntan varias preguntas que cómo se puede conseguir su libro del mozárabe, que si todavía se puede conseguir en librerías. Dímelo tú, pero ya le avanzo yo que sí, que es un libro que se reedita con cierta frecuencia. Claro, el libro del mozárabe está publicado ahora por la editorial HarperCollins. La editorial HarperCollins, inglesa y americana, compró los derechos hace ahora 4 años, lo ha editado, lo reedita permanentemente y ahora sale una nueva edición todavía. Y en fin, está también en Círculo de Lectores, en Homolegen, en Suma de Letras, en Random House, pero yo las ediciones, las últimas ediciones revisadas por mí y muy trabajadas están en HarperCollins. Pues nada más, Jesús, buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Decir simplemente que su narrativa, aunque es verdad que el mozárabe es emblemática, ¿no? Sobre la primera vez, ¿no? Que se llevaba la literatura de una manera tan potente, ¿no? En la cultura mozárabe, pero también él ha hablado de Alcazaba, los baños del Pozo Azul, en fin, hay una narrativa donde sin duda Al-Ándalus y ese periodo medieval pues tienen una gran presencia y son novelas desde mi punto de vista apasionantes y que como lector disfruté mucho y siempre recomiendo. Agradecerle su presencia aquí, darle un saludo para él y para toda Mérida, nuestra tierra vecina, Extremadura y hermana, y nada más. Continuaremos este próximo jueves, que seguimos con el ciclo de la primera circunnavegación de Embrague y Elcano,
Estará con nosotros a las 6 de la tarde Enriqueta Vila, la historiadora y académica de la historia, y con ella continuaremos en ese ciclo. Ya después la semana que viene, este ciclo de la historia de Andalucía, la huella del pasado, pues tendremos a Francisco Sánchez Montes el próximo martes, que nos hablará de Andalucía y el siglo de oro. Avanzaremos otros cuantos siglos. Y la semana pasada estábamos con los íberos, hemos estado con los mozárabes, pues avanzaremos todavía unos siglos más y nos iremos hasta el siglo de oro y el Imperio Español. Pedir disculpas porque me decían en algún mensaje que el sonido en algún momento se ha entrecortado. En fin, lo hacemos lo mejor posible. Es verdad que a veces, pues bueno, las conexiones pues depende también de cada persona y de su conexión, pero bueno, que es verdad que lo intentamos hacer siempre lo mejor posible y pedimos disculpas por cualquier problemita técnico que haya podido haber. Nada más, Jesús, que sigas escribiendo, que sigas con esa relación Gracias. tan intensa que tienes con nuestra tierra, con Andalucía, y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Ha sido un placer. Igualmente. A todas las personas que se han conectado, también de los centros de las casas de Andalucía, y a toda la gente que pueda ver luego en la grabación que queda en el Centra y en YouTube de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos y continuamos la próxima semana. Perdón, continuamos el jueves. Muy buenas noches. Gracias.